Los buyouts se están cargando la NBA. Bradley Beal, Marcus Smart o DeAndre Ayton son algunos de los nombres que han sido cortados este verano y que ya tienen nuevos destinos. Y en el vídeo de hoy analizamos el porqué. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde hoy hablaremos de los buyouts y de la NBA y cómo se están cargando el balanceo a favor de los equipos de siempre, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers y viceversa. Es una reflexión, no tengo la verdad absoluta, quiero vuestros comentarios, quiero saber también qué os parece esta reflexión que vamos a hacer en el vídeo de hoy, así que si te gusta este tipo de contenido, dale like, sígueme, dale a la campanita, porque te avisará de la publicación de los próximos vídeos y quiero leer vuestros comentarios. Los buyouts en la NBA, vamos a hacer una breve recapitulación. Un buyout acuerda franquicia y jugador la rescisión del contrato que les une. En ese momento el jugador perdona un poquito de dinero, debe perdonar un poquito de dinero para poder realizarse ese buyout y pasa durante 48 horas a estar en una especie de nevera en la que cualquier equipo puede reclamarle con el contrato que tenga actualmente con la franquicia que le ha cortado. Algo que no se da porque evidentemente no vas a pagar 25, 28 millones de dólares si puedes pagar una mid-level exception, por ejemplo, de 14 o incluso menos, 5, 6, 7 millones de dólares. Por tanto, esas 48 horas lo pueden reclamar cualquier franquicia, pero pasadas esas 48 horas, cualquier equipo puede firmar al jugador con cualquier contrato. Pero hay excepciones. Todos aquellos equipos, ya sabéis que está el famoso primer apron, segundo apron, todos los equipos que superen el primer apron no pueden firmar a un jugador que ha recibido un buyout, que ha sido cortado por su equipo, si el salario que tenía en el equipo que ha sido cortado supera la mid-level exception, que es creo que de 14, 15 millones de dólares. Por tanto, ahí está ese negocio, ahí está la triquiñuela para que las franquicias puedan firmar a jugadores que tenían contratos altos, 25, 30, 53 en el caso de Bradley Beal, luego hablaremos de él, pero bueno, pues así están las normas, las reglas en el buyout. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Bueno, pues ha habido jugadores importantes, vamos a ir desgranando algunos de los más importantes, pero me voy a centrar principalmente en 3 jugadores que han marchado destino Los Ángeles, 2 a los Lakers y 1 a Los Ángeles Clippers. Y empezamos hablando del primero que salió a la palestra, que fue DeAndre Ayton, un jugador de 27 años que fue número 1 del draft del 2018, el mismo draft en el que Luka Doncic, por ejemplo, fue elegido tercero, Trae Young fue cuarto y Marvin Bagley fue segundo. Un DeAndre Ayton que, como decimos, es un jugador joven, no ha llegado ni a los 30 años, tiene 27 años, ha disputado unas finales de la NBA en la temporada 2021, finales que pierden contra los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, y a pesar de eso, es un jugador que ha promediado en sus 7 temporadas 16 puntos y casi 11 rebotes por partido. No estamos hablando de un jugador de relleno, de un jugador que físicamente esté bastante mal, que no pueda jugar muchos partidos, y la verdad es que son estadísticas que no están nada mal. En su último año en Portland, bien es cierto que ha jugado 40 partidos, menos de la mitad, y ha promediado 14 puntos y 10 rebotes. Un jugador que tiene unas condiciones físicas buenas, buena envergadura, buena altura, pero da la sensación que el físico a veces le falla, pero no es su principal problema. Su problema es la cabeza, su problema es su actitud, y Portland quería sí o sí fuera a DeAndre Ayton de la franquicia de Oregón. Le quedaba un año de contrato, 25 millones de dólares, y a mí
¿Qué queréis que os diga? Me sorprende muchísimo que faltándole un año de contrato, que es fácilmente traspasable, fácilmente movible, tampoco estamos hablando de un contrato de 55 millones de dólares, pero me sorprende que los Blazers no sean capaces o no hayan sido capaces de sacar algo, primeras rondas, un jugador de rotación para Portland Trail Blazers. Bien es cierto que el proyecto de los Blazers es más de reconstrucción, de formar a jóvenes valores que de otra cosa, ¿no? Que de pelear por el anillo. Pero aún así, a mí me sorprende mucho que le suelten así sin sacar nada a cambio. Y DeAndre Ayton, con esos números, firma por Los Ángeles Lakers. Los Lakers necesitaban un pívot como el comer. Ya sabéis que la temporada pasada fue un auténtico desastre, aguantando con Jackson Hayes. Hicieron la probatura con Maxi Kleber, que tampoco es un 5 puro. Estuvo lesionado. Luego ficharon a Alex Len, que ha sonado para Europa y que yo creo que está para muy poco en la NBA. Y sonaba Daniel Gafford, el jugador de Dallas Mavericks. Pero para eso tenían que traspasar, tenían que buscar un traspaso con Dallas Mavericks. Finalmente Gafford renueva y se quedan muy pocas opciones para los Lakers. Y he aquí que aparece la opción de DeAndre Ayton como caída del cielo, igual que a Rob Pelinka le cayó el traspaso de Luka Doncic, caído del cielo, recibido la llamada de Nico Harrison y finalmente se hizo ese traspaso y Luka Doncic recaló en los Lakers. Pues bien, DeAndre Ayton se compromete con Los Ángeles Lakers por 2 temporadas, cobrando aproximadamente 8,2, 8,3 millones de dólares por temporada. Un jugador que con Luka Doncic seguramente vamos a ver a un muy buen DeAndre Ayton. No va a ser un jugador de 20 puntos y 15 rebotes, pero sí yo creo que vamos a ver un jugador con bastante mejor rendimiento que el de la temporada pasada y en el de estas últimas temporadas. No va a ser un primera espada, evidentemente, va a estar mirado con lupa y vamos a ver cómo se da la temporada para DeAndre Ayton, pero a mí me parece un fichaje, un robo caído del cielo, un pívot de 27 años que no está en el ocaso de su carrera y que tiene muy buenas condiciones físicas. Veremos si la cabecita le furula, si la cabecita le rinde y vemos una mejor versión o una buena versión del bueno de DeAndre Ayton. El siguiente jugador del que quiero hablaros es de Bradley Beal, un jugador un poquito más veterano, 32 años, un jugador que fue All-NBA en la temporada 2021. Estamos hablando de un jugador que ha ido promediando, fijaros, en estas temporadas ha promediado 23, 22, 25, 30 puntos en la 19-20, eso sí con Washington. Y lo cierto es que su rendimiento en Phoenix Suns ha sido menor. Explicándolo fácilmente, si tienes a Devin Booker y tienes a Kevin Durant, tú tienes menos tiros con los que jugar y por tanto menos opciones de poder meter puntos. Fijaros que la media de la temporada pasada ha sido la más baja, 17 puntos, prácticamente desde la temporada 2015-2016. Ha jugado 53 partidos, ha perdido muchos partidos, especialmente el tramo inicial de la temporada se los perdió y es un jugador que ha tenido también problemas de lesiones. Pero aún así es un jugador que rescinde contrato con Phoenix Suns y en este caso no estamos hablando de un jugador como DeAndre Ayton, sino que estábamos hablando del contrato de Bradley Beal que tenía, todavía le quedaban 2 años por cobrar, creo que 53 y 57, prácticamente 110 millones de dólares durante las próximas 2 temporadas. Pues bien, Phoenix Suns intenta mover a Bradley Beal, pero con ese contrato es imposible literalmente viendo el rendimiento de Bradley Beal. ¿Y qué hacen? Acuerdan ese buyout, perdona aproximadamente 13-14 millones de dólares y prorratean esos 100 millones de dólares prácticamente en, creo que son 5 temporadas las que le va a contabilizar esos 20, 25, 23 millones de dólares que va a cobrar Bradley Beal, mientras, por su parte, acuerda un contrato con Los Ángeles, no Lakers, sino los Clippers, el equipo de Tyronn Lue. Otro equipo que ha ido haciendo bien las cosas. A diferencia de los Lakers, para mí el verano de los Clippers ha sido muy bueno con el fichaje de John Collins y ahora con la adquisición
de Bradley Beal más Chris Paul, que ha sido el último que se ha añadido a la batería de jugadores que tiene el equipo o la franquicia de Steve Ballmer. Unos Clippers que sí han hecho mejor las cosas que los Lakers, pero les cae directamente caído del cielo a un anotador compulsivo, que va a ser más o menos el mismo perfil que tenían los Phoenix Suns, no va a ser la primera espada, para eso va a estar Kawhi Leonard, incluso James Harden, y veremos a ver el rendimiento de un jugador que la temporada pasada anotó su media más baja de los últimos años con 17 puntos. Veremos también su estado físico, pero otro jugador que refuerza directamente a un contender, porque sí podemos decir que los Clippers para mí son un equipo ya contender a jugar el anillo. Hemos hablado de DeAndre Ayton, hemos hablado de Bradley Beal y ahora tenemos que hablar de el tercer jugador, que además ha sido noticia en estas últimas horas porque fue presentado por Los Ángeles Lakers. Hablamos de Marcus Smart, el villano número 1 desde hace poquitas horas para los Boston Celtics. ¿Por qué? Pues porque Marcus Smart perteneció a los Boston Celtics y evidentemente pues no va a ser bien recibido, como él ha dicho en el TD Garden. Aquí estamos hablando de un jugador con bastantes más problemas físicos que Bradley Beal y DeAndre Ayton. Podemos decir que Ayton ha sido el jugador que tiene más problemas de cabecita que no físicos, que también tiene. Bradley Beal también se ha perdido bastantes partidos. Y en el caso de Marcus Smart, es un jugador de 31 años que no olvidemos que Marcus Smart fue jugador o mejor jugador defensivo en la temporada 21-22. Desde la época de Gary Payton en los Seattle Supersonics, que no había sido elegido un base escolta, como mejor defensor de toda la NBA. Y él lo consiguió con Boston Celtics antes de que fuera traspasado a los Memphis Grizzlies. Hablamos, como decimos, de un jugador que, en este caso, la temporada pasada jugó solo 34 partidos, estuvo a caballo entre Memphis y los Washington Wizards y jugó solo 34 partidos, 9 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, con malos porcentajes de tiro, apenas un 35%, y es que da la sensación que el físico de Marcus Smart no le da para mucho más. No le da para mucho más. Le cortan los Washington Wizards, un jugador que tenía bastante cartel, jugador que tenía un cartel yo creo que para estar en un equipo contender, y recibe la llamada de Luka Doncic, que parece que está tomando el mando, está tomando el bastón de las operaciones. Ya no es LeBron James el que llama a los jugadores, sino que es el futuro de los Lakers. Luka Doncic el que llama a Marcus Smart para que se una a la nave de los Lakers. Y finalmente Smart dice que sí, firma por 2 temporadas a razón de unos 5,6 millones de dólares por temporada. Son 2 años, es un contrato bajo, 5,6, muy bajo, así que si la cosa no sale bien, siempre puedes moverlo, es fácilmente movible. Pero los Lakers reciben sin traspaso a un jugador que, si está bien físicamente, les puede hacer el trabajo sucio, especialmente en defensa. Otra cosa es que le aguante el físico al exjugador de los Boston Celtics. Pero decimos que es un jugador que fue un número 6 del draft del 2014, que tuvo un rendimiento muy bueno con los Boston Celtics, pero tuvo ahí un par de lesiones importantes que le acabaron por lastrar. Es un jugador muy físico, que lo da todo en una pista de baloncesto, y a mí me da la sensación de que es un jugador que, cuando el físico no le acompañe, va a ser un jugador muy mediocre. Así que veremos si el físico le da para rendir en Los Ángeles Lakers. Y quiero poner, también hay otros jugadores como Jordan Clarkson, que fue cortado por los Jazz, ya firmado por los New York Knicks. El caso de Damian Lillard, que fue cortado por los Bucks estando lesionado. Ya sabéis que se rompió el tendón de Aquiles. Se hablaba de los Boston Celtics, pero finalmente vuelve a casa después de 2 años decepcionantes, podríamos decir, en los Milwaukee Bucks. Vuelve a los Portland Trail Blazers. Lo que pasa es que va a estar un año lesionado, y los Portland Trail Blazers podemos decir que no es un equipo precisamente contender. Pero a lo que voy es que los buyouts están condicionando mucho hacia dónde puede ir el próximo campeón de la NBA. En el caso de Lakers, siempre han tenido la suerte de que los jugadores
quieren ir allí, igual que Miami Heat. Son dos destinos apetecibles. ¿Por qué? Porque tienes buen clima, buen tiempo, buena ciudad, mucho ocio para poder hacer cosas. Y Miami y Los Ángeles Lakers, ¿no? Miami y Los Ángeles siempre han sido dos ciudades que tienen mucho tirón. Y en esta ocasión ha servido para que jugadores como DeAndre Ayton, Marcus Smart o el propio Bradley Beal, incluso Chris Paul, aunque no ha sido con un buyout, pero bueno, Chris Paul ya estuvo en los Clippers, tiene sentido que haya vuelto otra vez a la franquicia angelina. Pero creo que están balanceando a favor de unos poquitos el tema de los buyouts, porque siempre los jugadores van a querer ir a estos destinos, y máxime cuando los Lakers tienen a jugadores como LeBron James o Luka Doncic. Los jugadores no van a querer ir a equipos como Utah Jazz, por ejemplo, a New Orleans, que son ciudades que no tienen, primero, una gran competencia, un gran proyecto deportivo para poder conseguir el anillo, y segundo, por el clima. Es obvio que los jugadores van a preferir destinos más calurosos a destinos como Denver, como Utah, como Pelicans, como Cleveland incluso, que son ciudades un poquito más apagadas, donde, bueno, pues no hay tanta oferta lúdica, digámoslo, para poder pasar los días. Y eso es más o menos esa reflexión. No sé qué os parece a vosotros. A mí me parece que esto la NBA tendría que mirarlo un poquito más con lupa. Es cierto que en el caso, por ejemplo, de Bradley Beal es el caso más sangrante, porque tiene un contrato muy alto y lo van a pagar muy caro los Phoenix Suns. Recordar que Bradley Beal era el único jugador junto con LeBron James que tenía una cláusula para vetar cualquier traspaso. Como que se ha rescindido ese contrato, Bradley Beal ya no tiene esa cláusula en el nuevo contrato que ha firmado con Los Ángeles Clippers, pero digámoslo así que los directores deportivos, los general manager, tanto de los Clippers no tanto, pero los Lakers, Rob Pelinka, vuelve otra vez a tener un equipo competitivo de la nada absolutamente, esperando a que le caigan las joyas de DeAndre Ayton y Marcus Smart. Veremos a ver, porque los Lakers se tienen que mover en el mercado. Con lo que tienen ahora mismo yo creo que no les da, pero para mí, personalmente, creo que esto la NBA tendría que regularlo de alguna otra manera para evitar que los equipos poderosos se hagan con jugadores que tienen contratos altos y puedan condicionar un poquito quién puede ser el próximo o quién se puede acercar, mejor dicho, al anillo en la NBA. Quiero vuestros comentarios. ¿Qué os parece? Si estoy equivocado, si estoy en lo cierto, si también creéis que la NBA tendría que darle una vuelta, pensar bien el tema de los buyouts y establecer alguna que otra regla para evitar que siempre los mismos ganen. Nada más, esta era una reflexión. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.